La verdad sea dicha, el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón cuando nos lo advertía. La corrupción rampante fue el pan nuestro de cada día en la administración anterior encabezada por Enrique Peña Nieto, y así lo demuestran las declaraciones dadas de Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República, quien en pocas palabras reveló tres cositas: que recibió millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, que recibió también millones de dólares ya durante el gobierno de Peña Nieto para dar favores especiales a la empresa que pagó estos sobornos, y que entregó millones de pesos a legisladores de oposición en ese momento para que se aprobara el Pacto por México, como se conoció el paquete de reformas estructurales de ese gobierno. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos de Reporte Nivel 1? Llegamos al viernes y hay que decirlo con todas sus letras: el presidente López Obrador tenía la razón. En 2018, en el debate presidencial, advertía esto: el de Odebrecht, no se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios públicos del país. Para ser precisos, el presidente, de los moches que entregaron, de los sobornos de 10 millones de dólares, la mitad de ese dinero se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto. Los de Odebrecht también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, incluso llevaron a cabo una reunión del Consejo. Se creó, por ejemplo, el Instituto de la Transparencia. Hablando del caso de Odebrecht, ¿saben ustedes qué resolvieron en el Instituto de la Transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht. Y aunque en ese momento fue tomado como una argucia de campaña, un dicho como muchos que se dicen cuando algún aspirante busca un cargo de elección popular, al final el tiempo acabó por darle la razón. ¿Y de qué forma? Y es que resulta ser que este viernes se ha revelado que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, reveló varias cositas. Vámonos por partes. La primera de ellas fue que durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 recibió 4 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Posteriormente, ya con la elección ganada, es decir, ya con el gobierno de Peña Nieto en marcha, recibió 6 millones de dólares a cambio de contratos por parte de Pemex para dicha empresa. En total, 10 millones de dólares. Dicho en otras palabras, sobornos millonarios, corrupción. Pero ahí no para la cosa, porque también reveló que durante esa gestión para la aprobación del Pacto por México, es decir, el paquete de reformas estructurales de dicho gobierno, incluida la energética, de telecomunicaciones, etcétera, se repartieron más de 50 millones de pesos entre legisladores de todos los partidos políticos para que no hubiera ningún tipo de resistencias a dichas reformas. Y ahí aparecen varios nombres muy reconocidos de incluso gobernadores en turno que en ese momento eran legisladores. Pero un nombre destaca sobre todos los demás y es el del ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, quien cuando era presidente de la Cámara de Diputados habría recibido ni más ni menos que más de 6 millones de pesos, casi 7 para ser exactos, por parte del gobierno peñanietista para que él encabezara la aprobación de dichas reformas. También destacan los nombres de los ahora gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué dice el PAN al respecto? Pues dice que por el lado priista
hay que llamar a declarar a Peña Nieto, a Luis Videgaray y todos los implicados en la trama. Y por el lado panista, primero hay que comprobar lo que dice lo que llamaron un presunto criminal, el doble rasero panista de siempre. Pero también hay que destacar una cosa en cuanto al diagnóstico hecho por el presidente López Obrador en su momento, y es que en 2013, cuando Emilio Lozoya, en una entrevista en horario estelar matutino con Carlos Loret de Mola, declaraba esto: es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500,000 empleos de aquí a final de sexenio hacia 2018 y más de 2.5 millones de empleos hacia el 2025. Es decir, esta es una reforma que los mexicanos van a sentir en sus hogares, va a tener un impacto en la economía familiar a través de menores precios en la electricidad, en las tarifas de luz y por supuesto en los precios del gas. Esto es muy importante y lo más relevante, Carlos, yo creo, es para los mexicanos que Pemex seguirá siendo una empresa 100% de los mexicanos, es decir, una empresa 100% del Estado, a lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Y en cuanto a este tipo de comentarios, pues yo estoy muy seguro que las fuerzas políticas van a dialogar de una forma constructiva, con datos y sin dogmas, los elementos más valiosos de esta reforma. Al mismo tiempo, se estaban pagando millones de pesos en sobornos para lo que parecía ser un gran pacto político donde las negociaciones habían estado por encima de absolutamente todo y se había logrado un consenso sin precedentes en México. Hoy, a la distancia, podemos ver que lo que en ese momento se decía como una gran verdad, como un acto digno de admirarse y que en su momento muchos admiraron, en realidad era una simulación que había costado varios millones de pesos del erario público, no hay que olvidarlo. ¿Y qué sigue ahora? Pues bueno, la Fiscalía General de la República habrá de llevar a cabo las pesquisas correspondientes para fincar responsabilidades a quienes puedan salir embarrados. Pero esto es un cataclismo de niveles insospechados que sí, también hay que decirlo, ocurre en un momento muy oportuno para la Cuarta Transformación, cuando existen un par de temas sobre la mesa que, si bien no representan una gran amenaza para los niveles de aprobación del presidente, sí representan un tema complicado para este gobierno. Por un lado, el manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 y por el otro, los altos índices de violencia. Pero el hecho de que estos temas también existan no minimiza que la corrupción existió. No sabemos si ya se acabó por completo, pero sí existe un antecedente grotesco, por decirlo menos, y que ha puesto sobre la mira a varios personajes, especialmente al expresidente Enrique Peña Nieto, de quien se dijo durante mucho tiempo existía un pacto con el presidente López Obrador por haberle entregado el poder en 2018. Parece ser que si lo hubo, al menos a 2 años de distancia, en 2020 el pacto se esfumó. El pacto que dijeron el PRI Morena, parece ser que se ha esfumado. ¿Quién sabe si por conveniencia política o como un comodín, como un as bajo la manga para tratar de desviar la atención sobre otros temas que también son prioritarios, pero que lamentablemente no están siendo atendidos también de la forma más adecuada? Así pues, hay que decirlo con todas sus letras. El presidente López Obrador tenía la razón. La corrupción fue el pan nuestro de cada día durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora, el siguiente paso es ir tras todos los nombres que aparezcan en ese listado dado por Emilio Lozoya, o, de todo lo contrario, se estará traicionando a sí mismo el discurso de acabar con la corrupción.